Damos la bienvenida al doctor Rafael Ollarte. Él es un distinguido académico y constitucionalista. Doctor Ollarte, estamos a solamente un mes de las elecciones que se realizarán el próximo 13 de abril. Empezaré preguntándole si usted ya tomó la decisión de por quién votar. ¿Cómo está, don Gustavo? Un placer estar con usted, con todos los amigos de Antena 1. Sí, yo he tomado ya mi decisión hace mucho tiempo, ya incluso la manifesté en la primera vuelta electoral, tomando en cuenta que la primera vuelta electoral tuvo mucho sabor a segunda vuelta. Es decir, tuvimos básicamente una elección concentrada en las dos grandes mayorías relativas, y esas mayorías relativas que les queda objetivamente, me refiero a los fríos números, muy poco para alcanzar la presidencia. Es decir, están empatados 44-44 con diferencia de décimas, y bueno, hay que alcanzar básicamente un 6% más de ese electorado para ceñirse la banda. Ahora, el problema es de dónde raspas ese 6%. ¿Por qué? Porque tienes una cantidad de candidaturas que tuvieron una preferencia microscópica. Si solo nos referimos a votos válidos, la tercera mayoría microscópica sería la del señor Isa con un 5,2%. Es decir, eso no lo habíamos visto. No recuerdo yo un resultado en el que se polarice tanto en las dos primeras mayorías relativas que la tercera sea eso, la nada mismo, 5,2%. ¿Y qué decir de las restantes? Porque ahí viene la doña Andrea González, que se lleva un 2 y pico por ciento, y el resto no raspan el 1%, es decir, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1. Es decir, ¿de dónde puedes sacar tú la votación necesaria para que puedas alcanzar la presidencia? Claro, uno entendería que el votante de Isa, sin ser cercano a Luisa González, es más lejano a Noboa. Lo mismo ocurriría con quienes votaron por Andrea González. Son más lejanos, muchísimo más lejanos a Luisa González que a Daniel Noboa. Ahí comenzamos a ver que la segunda vuelta electoral o balotaje es una elección negativa. Es decir, quienes están a favor votan por su candidato en la primera vuelta. Pero ya en la segunda vuelta es cierto que también hay un voto positivo. Es decir, hay gente que dice, bueno, yo me voy entonces con Luisa González porque me queda mejor para respecto de lo que yo creo que debería ser el país, y otros dirán lo mismo respecto de Daniel Noboa. Pero lo que usted ve mucho es que la votación que irá a Luisa González, mucha será en contra de Daniel Noboa, y una gran parte de la votación que se decante por Daniel Noboa lo harán en contra de Luisa González. El problema es que esa es una votación marginal, que se queda muy poco para hacer, porque ya vimos votación negativa en primera vuelta. Por eso le digo que la primera vuelta electoral tuvo mucho sabor a segunda vuelta. Es decir, hubo nada, yo entiendo que ni la señora González, más allá de lo que digan de la boca para afuera, se creerá, ni Daniel Noboa se creerá que ese 44% que obtuvo cada uno es un 44% de ellos, es decir, a favor de ellos. No, hay mucha votación negativa también en aquella. Puede Pero haber votos nómadas en una y otra votación. sí. Quisiera preguntarle, más allá de esa visión y de esa convicción que tiene usted ya de cómo votar, aunque no nos ha dicho, ya nos imaginamos, quisiera preguntarle ¿Qué también qué ha imaginando? visto, qué ha visto como observador usted en cuanto a los dos candidatos finalistas. ¿Qué han hecho ellos para tratar de virar esa balanza? A ver, y aquí hay que ser claros. La Revolución Ciudadana tiene mucha experiencia en elecciones, no lo vamos a negar. ¿Ya? Pese a que perdieron en la elección en la que ganó Lasso, y pese a la derrota frente a Daniel Noboa, veamos en qué condiciones estaba. Es decir, cuando gana el señor Lasso, que además llega a la segunda vuelta electoral, raspándole la votación a Yacu Pérez, a Carlos Pérez Guartambel. Le raspa. Así llega a la segunda vuelta electoral. Y hay mucho del voto negativo, porque claro, si tienes un 19%, no quiere decir de que para llegar al 52% que tuviste, o hay un 34% de ciudadanos que dijeron, no, este es un gran personaje. Mucha gente votó entre el señor Arauz y Lazo, me voy con Lazo nomás, ya no me queda más. Y recordemos también que la elección de Daniel Noboa no es la elección de ahora.
Recordemos que era un Daniel Noboa que nos decía que él no era anti, que ya hay que dejar en el pasado atrás esta cosa de correísmo, anticorreísmo. Bueno, no es lo mismo el día de hoy. Y también entonces tenemos que, como usted puede ver, la señora Luisa González está decantándose en busca de ese votante nulo y blanco de la primera vuelta electoral. Entonces, ya tienes asegurado tu 44%, salvo que tengas una metida de pata espectacular, ese 44% es tuyo, aunque ya sabemos de candidatos como Álvaro Noboa que deshacen su propia votación de la primera vuelta electoral, haciendo todo lo contrario en la segunda vuelta electoral. Pero bueno, en el caso de Luisa González, se nota que ella está buscando justamente esa gente que en principio no votó por ella. Entonces, su discurso, entendiendo, porque esa es la realidad de nuestra sociedad, que eso no es ni bueno ni malo, es la realidad de nuestra sociedad, salvo esta gente que es sectaria, ¿no? Ese progresismo sectario. Es decir, si no estás a favor del aborto, si no estás a favor del matrimonio homosexual, si no estás a favor de la niñez trans, eres un reaccionario. Así piensa esa pobre gente. Entonces, cree Luisa González de que tiene que decantarse a esa gente que, teniendo un pensamiento más conservador, se puede ir a donde ella. Porque en esto Daniel Noboa ha sido vacilante. ¿Quién salió a criticar las decisiones de la Corte Constitucional o de otras decisiones en torno a la niñez trans? Luisa González. Y lo hizo sin ningún ambaje. Estoy en contra de esto. Daniel Noboa lo hace tardíamente y bajo la presión de que hay unos votos que está perdiendo por su carácter tibio. Ya tenemos dos tibios anticorreístas, Lasso y Noboa, ¿ya? Y esa tibieza te afecta. En cambio, a Luisa González lo que hace es bajar ese discurso que lo identifica con Rafael Correa, con el grupo narcodelincuencial, toda esa cuestión que el opositor a Correa le dice a la Revolución Ciudadana. Entonces ya se baja un poco de eso y se va a cuestiones que son del diario. Eso es un manejo de campaña realmente adecuado. Nos gusta o nos desagrade la candidata, debo decirlo. En cambio, Daniel Noboa ha seguido más o menos con su misma tendencia de la primera vuelta electoral, lo cual es erróneo. El 44% que votó por Daniel Noboa difícilmente se va a ir con Luisa González, o sí, difícilmente va a dejar su voto a favor de Daniel Noboa por ir al nulo y al blanco. Entonces tú tenías que sacar de allá y no estás haciendo esa tarea. O si lo estás haciendo, hoy día ya lo estás haciendo un poquito tarde. Y a veces uno empieza a ver que hay ciertos números que le estarían dando más beneficio a Luisa González, porque a Luisa González, si es que logra rescatar gran parte de la votación de ISA y logra rescatar también buena votación de las candidaturas microscópicas, el hecho de que se mantenga el nulo y el blanco en los mismos niveles en los que estuvo ahorita le conviene a ella, no a Noboa. A Noboa no le conviene que el que votó nulo y que el que votó blanco siga votando nulo y blanco. Entonces, a veces ocurre que los candidatos son superiores a todos y son superiores a sus asesores políticos, a sus consultores en esta materia, a sus marketineros políticos y hacen lo que creen. Entonces, para allá vas, ¿no? Ahora, hablemos de lo que dicen y de lo que no dicen los candidatos, tomando como ejemplos, pues muchas cosas han pasado. Luisa González dice que bajará el IVA, por ejemplo, y evita pronunciarse sobre Venezuela. El presidente de la República trae un tema complejo, una papa caliente a la campaña con el pozo Sacha, y tiene declaraciones realmente preocupantes para quien las analiza, como la de pretender dar un indulto a priori. A ver, varias cosas ahí, porque entonces el elector a veces, y no me refiero, y yo insisto en esto, la gente que va a votar por Noboa, va a votar por Noboa, sea lo que sea que haga o diga Daniel Noboa. Es ese 44% que están convencidos de que Daniel Noboa es mejor, o que, perdone la mala expresión que voy a utilizar, o que es menos peor que Luisa González. Esa gente ya va a votar por ti. No sé por qué le sigues dando a esa gente que ya va a votar por ti y que jamás se van a ir a la otra candidatura y que no van a mover su voto. Entonces, sigues hablando para esa gente. Y la otra cuestión parecen esas especies de que les suelen llamar aquí manotazos de ahogado. Está mal llevada esa campaña, hay que decirlo, está mal llevada la campaña de Noboa, no estoy diciendo que va a perder, pero está mal llevada. Entonces, estas reacciones de último momento, ya, como la otra señora Luisa González dijo esto de respecto de las decisiones de la Corte, respecto de la niñez trans, entonces yo tarde, mal y nunca, y a la presión de un grupo de ciudadanos, lo digo. ¿Ya? El tema de Sacha,
Yo entiendo que eso le afecta al régimen, porque como comunica mal, comunica muy mal el régimen, no tienen un vocero, no tienen un ministro de gobierno, quien también será el ministro del Interior. Entonces se le empieza a salir la cosa de las manos. El tema de Sacha está muy mal explicado y eso ha dado a entender a muchos, en beneficio de la señora González, de que era un negociado lo de Sacha. ¿Por qué? Primero, porque ves la cifra que te dice 82% el concesionario, 18% el Estado. Entonces a la gente le suena que esto es un atraco. Entonces no eres capaz de explicar bien. Es más, no solo que lo explicas bien, sino que, perdona que lo que voy a decir, te cabreas cuando te preguntan. No eres capaz de contenerte y responder. Es decir, es que dentro del tema de Sacha no está solamente lo que tú te llevas de cuota petrolera, porque esa cuota petrolera, ese 82%, viene cargado de regalías, viene cargado de impuestos, viene cargado de tasas y un montón de cosas más. Entonces, no es que en plata, no es que se está llevando el 82% de ganancia, porque además, como en los contratos de participación, tú te arriesgas, o sea, si te sale mal la jugada, el concesionario pierde, a diferencia de cuando lo hace a través de Petroecuador. Si a Petroecuador le sale mal un pozo, ¿quiénes pagan las pérdidas? Nosotros, el Estado. En cambio, si aquí le sale mal la jugada, el que se arriesgó ahí es el que termina sufriendo. La carga impositiva, las regalías, las pérdidas, todo eso se lo lleva. Y no eres capaz de explicar eso con tranquilidad y mesura. No. Entonces, al final, sales con la ridiculez de que si no te dan el anticipo de 1.500 millones de dólares hasta las 21 horas del día 11 de marzo, hasta ahí llegaste. Bueno, eso además te puede traer un problema porque el otro es un adjudicatario. Pues si el adjudicatario sí tiene el derecho de que se firme el contrato, porque tampoco va a quedar como adjudicatario fallido y le estás poniendo una condición adicional. Entonces, eso te da a entender de que a mucha gente dirá, entonces es una cuestión apresurada. Encima, el famoso tema de que el número telefónico de la compañía adjudicataria a ese contrato es de una compañía productora de lácteos, que es de algún familiar del presidente de la República, mala cosa, pues, y no eres capaz de... Y ese teléfono que apareció por allí no era una invención de las redes sociales, como suele ser. No, era una invención, porque, a ver, en redes sociales se dicen muchas cosas, pero hubo muchos periodistas, entiendo que usted fue uno de ellos, que marcó el numerito. ¿Ya? Y bueno, veamos si esto es cierto, entonces marcas el número y te sale, usted se ha comunicado con lácteos fulanos. Tú dices, pero estos son los adjudicatarios del campo petrolero, pues. Entonces, esas cuestiones oscuras, opaces, ¿a quién beneficia? Porque la gente no se va, no, a ver, que tú le digas, es que vos fuiste peor con el campo no sé cuánto en el año 2015. La gente se está acordando de lo de Correa y el año 2015. Se está acordando de lo que pasó con el terremoto, que ya van a ser 9 años, pues. Ya van a ser 9 años. Entonces agarras y dices, vamos a formularle cargos al Glass porque es un sinvergüenza que se llevó la plata de la reconstrucción de Manaví. La gente está pensando en ahora y no lo que pasó hace 9 años. Pues entonces la gente además dice, esto es una avivada a través de la fiscalía por un tema netamente electoral. Entonces, Noboa tiene que explicar sus cosas, no decir, es que vos eres peor que yo. Entonces, yo sigo con el tema de los chalecos. Otra. Pero vea la diferencia. Yo no tengo ninguna simpatía por el alcalde de Guayaquil. Y le debo decir de pasito por el presidente de Barcelona. Ninguna. Pero usted ve la diferente actuación de elecciones, pues. Pero vea, el uno cuando cierta, como es esta página de la Posta, perdona que lo mencione, pero tengo que mencionar, le cuestiona al alcalde de Guayaquil el tema de los chalecos y le cuestiona al gobierno el tema de los chalecos. El gobierno reacciona mal frente al medio y el otro en cambio dice, vea, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el medio, pero vea, si quiere venga y le explico. Yo le explico. Aquí venga, le abro las puertas y yo le explico todo. Entonces, hay errores en la comunicación gubernamental. Si esta elección sale mal y el correísmo se vuelve a instalar en el poder, bueno, supongo, evidentemente el señor Lasso no será responsable de nada porque fue el primerito que le abrió una avenida de 6 carriles al correísmo para que vuelva. Y el segundo está siendo el señor Daniel Noboa. Entonces, ¿vamos a entender eso o le vamos a seguir echando la culpa al otro? No le vamos a seguir, pues, con el anticorreísmo no basta en esta elección, está demostrado, con el anticorreísmo no basta, con decir Correa es un tal por cual, sí, pero eso no te justifica tus incompetencias, eso no justifica nada.
Porque correísmo no existiría en este nivel si el señor Lasso y el señor Daniel Noboa hubiesen sido gobernantes eficientes. Más allá de que en el Ecuador estamos hoy día con una enfermante división. Pero sí, es enfermizo ya esta cuestión. Entonces, si usted opina algo, eres un correísta, o no, o eres un florindo. Ya, mijito, la sociedad ecuatoriana lamentablemente está tan dividida. Sí, el sectarismo político ha vuelto y en forma. Y cuidado con ese centralismo para la señora Luisa González, porque el voto de Quito no es para Luisa González. Entonces, la señora Luisa González no es que aquí va a llegar como Júpiter tonante a hacer lo que se le... No creo que tampoco lo quiera hacer. Pero usted se imagina a la señora Luisa González otorgándole salvoconducto al señor Glass. Y peor si se demora en eso. Y pasan los días. Ahora, doctor Ollarte, otra preocupación que existe... Otra preocupación... Gutiérrez nomás y el famoso indulto al señor Bucaram, a ver dónde quedó. Entonces, tampoco es tan suave. Yo a los dos les veo con muchos problemas a la hora de gobernar. Nos estamos preocupando mucho de la elección del 13 de abril y del que resulte electo el 24 de mayo. La cosa cambia de color, ¿no? El que sea. Hay otra preocupación existente en el país que tiene que ver con esta débil democracia que tenemos y las posibilidades de que a futuro esta siga existiendo. Se habla mucho de las intenciones, sobre todo los sectores anticorreístas, del correísmo de aferrarse al poder y de que en el futuro no vayamos a tener esa alternabilidad como casi sucedió en el pasado reciente. Sí, y a ver, la obligación de todo, a ver, no vamos aquí a descubrir América en el mapa ni en la agua tibia. La misión de toda organización política es hacerse con el poder y el mayor poder que pueda. Así es la cosa. Y para eso lo que hacen en democracia, en las democracias, no solo en el Ecuador, si democracia débil hasta en Estados Unidos, según estamos viendo. Democracia débil, usted puede ver en Alemania. Democracia débil en Europa. Lo que pasa es que en otras partes no hay democracia nomás, pues, ya. Entonces, entre democracia débil y no democracia, entonces alguien dice, y van a tener la intención de mantenerse en el poder. Novedad. ¿En serio? Alguien llega al poder para no quedarse. Pero la diferencia es, ¿qué haces para quedarte? Porque una cosa es que lo hagas, independiente de que me gusten o me desagraden sus decisiones, de modo legítimo, y otra cosa es que lo hagas a la venezolana o a la nicaragüense. Es decir, yo aquí me atornillo y la voluntad soberana me vale 3 atados de lo que sea. Pero yo aquí muevo la Constitución y muevo el Consejo Electoral y aquí nadie me saca, que es el caso del señor Maduro y el caso del señor Ortega. Es increíble cómo se maneja en esos países. Entonces, si el temor es ese, es un temor legítimo, pero supongo yo, no, eso no lo voy a ver. No lo voy a ver ni a Lasso ni a Noboa haciéndose responsables de esta broma, si es que eso llega a ocurrir. Ahora, ¿puede ocurrir realmente esto en el Ecuador? Porque en ambos casos, en el caso de Ortega y en el caso de Maduro, cuando ellos llegan, cuando esos grupos llegan al poder, el sandinismo en Nicaragua y el bolivarianismo en Venezuela, lo hicieron con mucha fuerza electoral. Es decir, ellos en principio para tomarse el poder del modo que se lo tomaron con un innegable apoyo inicial, el que tuvo Correa en su momento, que ya no lo tiene. La señora Luisa González, no creo que se engañe. Yo creo que esa gente es lo suficientemente, tienen los pies en la tierra, que saben que ni ese 44% es de ellos. Peor si ganan la segunda vuelta, el va a decir, el 52% es mío. Eso será una mala imaginación. Entonces también tienes que tomar en cuenta tus posibilidades de hacer las cosas, porque sí tienes hoy día en el Ecuador una sociedad muy, muy, muy dividida. Es decir, tienes un voto tan duro anticorreísta, tan duro, que el señor Noboa tiene 44%. Y no es que sea una lumbrera, pues. Bien, no nos queda mucho tiempo más y tenemos poco tiempo para tratar tantas cosas. Quisiera plantearle un último tema. ¿Cómo ve usted el futuro de la inseguridad, del crimen, de la narcodelincuencia en el país en una y en otra mano? A ver, primero, muy difícil si vamos a seguir con la misma tontería de creer que a punta de estados de excepción esto se arregla. No es así. Eso ya lo hizo Lenín Moreno, eso ya lo hizo Guillermo Lasso y lo ha seguido haciendo Daniel Noboa pensando que... Y somos el país hoy día con el mayor número de muertes violentas de América Latina. O sea, le ganamos a Venezuela y a Honduras. No, bonito. Ya. Luego, que tú creas que porque me traigas al grupo Wagner de los pobres, vas a arreglar algo. Porque este señor medio mercenario, gringuito, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, Black no sé cuánto se llama ese grupo.
Ni siquiera Blackwater. es o Wagner. Pues, ya, ese es el orden. Blackwater, un Esa no grupo me acuerdo cómo se claramente llama. de mercenarios. Sí, ni quiero acordar, porque para eso está la fuerza pública. Entonces, si le vamos a pagar a un señor mercenario, pues venga a hacer las cosas que no tenemos que hacer nosotros, Sí, porque nosotros deberíamos fortalecer la sí, Policía parece Nacional. que fue una de las últimas perlas de Novoa, de Y las más la recientes. estupidez, perdón, ya, yo no le voy a, no le tengo por qué aguantar nada al poder. Y se lo digo cuando es el poder, no como los otros que cuando dejas de ser el poder ahí sí te caen, No, 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 ahorita te estoy diciendo. ¿Ya? Eso es una torpeza de marca mayor. Uno. Dos, el Ecuador, y esto hace harto rato, yo creo que hemos venido diciendo esto hace 10 años, no hoy día. ¿Cómo quiere usted mantener la seguridad en el Ecuador si ni siquiera puede asegurar la seguridad exterior de la nación ecuatoriana? Cosa que hay gente que se la toma a broma y a chiste, por estos señores de los derechos humanos, para comenzar. No tiene el Ecuador defensa aérea. No la tiene. Es decir, ¿usted cómo intercepta las naves del narcotráfico? Con Super Tucano va a hacer eso. No, mijito, está perdido en el horizonte usted. No puede controlar su mar territorial porque no tiene defensa aérea. Porque, ¿qué vamos a esperar? ¿Que los buques que nos vendió a buen precio la Armada de Chile en el año 2007 funcionen hasta el año 2037? No, no es así. Esos buques que eran muy buenos y a muy buen precio y no dejaban de ser buques usados. El Blanco Encalada y el no sé por qué ahora es el Alfaro y el Calderón. ¿Ya? Entonces, si usted no le dota a la Fuerza Naval, a la Armada ecuatoriana, de buenos buques y buenas herramientas para controlar el mar territorial, pero si aquí se te viene la flota china y nosotros nos mojamos los pantalones cuando vemos la flota china, esa de pesca brutal. ¿Cómo está la fuerza terrestre? Pero si en los desfiles damos pena. AMX-13 de los años 70, no, eso estuvo bien para el desfile del 78, que fue muy bonito. Pero resulta que usted, y ahora con la situación internacional que hay, a usted se le imagina, perdón, porque en esto nadie adivina el futuro, pero tiene datos. ¿Qué tal si el señor Trump se aloca y lo que dice lo hace una realidad? Por ejemplo, se toma por la fuerza el canal de Panamá, se toma por la fuerza Groenlandia, o se le ocurre hacer alguna gracia en Canadá, porque el señor está diciendo muchas cosas de Canadá y que esa frontera es una frontera artificial, que es una línea trazada recta, y muchas cosas que son importantes. Esto usted no se fija en eso. Entonces el día de mañana vamos a volver al tiempo en el que la guerra es la ley suprema de las naciones. ¿Y nosotros cómo la hacemos? Perdón, Colombia va a renovar su flota aérea de combate. Colombia. Porque me decir que eso no sirve para la lucha interna. ¿En serio? Entonces, Colombia va a comprar Gripen, Rafale o F-16 para luchar contra los... No, pues, es para otra cosa. El Perú creo que se decantan por los Rafale. Y nosotros, bien, gracias, bonito. O sea, rogando de que a ningún tipo en Colombia y a ningún tipo en Perú, para hablar de nuestros cercanos vecinos, se le ocurra el día de mañana atacarte. Que además no es la primera vez que hacemos esta broma. Pues. ¿Cómo es posible que la gente en Ecuador no coja un libro? Pues? O sea, perdón, en los colegios no estamos enseñando ya historia, ya nos enseña eso. ¿Qué pasó en el 41? ¿Cuál era la defensa aérea que tenía el Ecuador en el 41? ¿Cuál era la defensa terrestre que tenía Ecuador en el 41? ¿Qué buques teníamos, pues? Pero si el combate naval de Jambelí ni lo enseñas. Por último, vaya a Guayaquil y vea lo que era el cañonero Calderón y contra quién se enfrentó, pues. ¿Pero qué? ¿A punta de ganas vamos a ganar nosotros qué? Bueno, entonces, no puedes ni con los grupos delincuentes. ¿Sabe cómo Haití cayó en manos de la delincuencia? Porque allá también hubo gente de los derechos humanos diciendo que había que deshacer al ejército. Si usted lee la constitución de Haití, Haití tiene Fuerzas Armadas. Pero en los hechos, en el año 95, desaparecieron Fuerzas Armadas. Y dijeron, no hay que tener Fuerzas Armadas porque con República Dominicana no tenemos ningún problema, entonces mejor sacamos las Fuerzas Armadas, eliminemos Fuerzas Armadas de hecho, no de derecho, y fortalezcamos a la policía. Ahí está. Fortalecieron disque a la policía y hoy día resulta que ese país está tomado por la delincuencia. ¿Es el futuro del Ecuador ser Somalia? No. Entonces, en vez de estar ahí tontorroneando y moneando con estos grupetes de mercenarios, debe fortalecer sus Fuerzas Armadas, señor. Pero como no tiene ni ministro de defensa, ¿qué le vamos a hacer? Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Ollarte. Un abrazo. Doctor Rafael Ollarte es académico y constitucionalista.